Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia, como siempre a través de Radio Global, emocionando tus sentidos y haciendo que las cosas pasen. Ya lo saben, soy Rocío Adriana Páez, hoy con un tema que creo que a ustedes los va a poner a pensar. Y yo creo que de eso se trata también, que al final de cada uno de estos programas, como que nos quedemos con esa chispita disparada pensando en qué momento estamos, por qué lo estamos viviendo, pero sobre todo, qué estamos haciendo en medio de todo lo que estamos viviendo en Colombia y en los distintos países del mundo. Por eso hoy el numeral es numeral, ¿qué podemos hacer? Para que cada uno se pregunte qué está haciendo, qué puede hacer, qué camino se puede trazar en medio de un escenario que es completamente real, que no lo podemos cambiar en este instante, pero que seguramente si empezamos a trabajar en él, sí podemos ver cambios en un largo plazo, a futuro, y podemos empezar a decir, creo que estoy sumando a ese cambio que quiero lograr, porque muchas veces nos quedamos solamente como desde la queja, ¿no? Y casi que perdemos la esperanza y nos sentimos frustrados porque decimos, no, esto ya nadie lo arregla, esto quede el presidente que quede, esto va a seguir siendo lo mismo, estos que manejan el mundo son unos poderosos que no nos dejan definitivamente aire ni espacio de acción para poderlo cambiar. Hoy vamos a preguntarnos precisamente ese numeral, ¿qué podemos hacer para que entendamos que lo que usted haga, que lo que yo haga, que lo que nuestro invitado haga, desde su escenario personal particular, sí va a sumar y sí puede generar cambios importantes en Colombia y en el país en donde usted se encuentre? Pero vamos entonces a hacer una reflexión de un camino desde distintos espacios para que empecemos a entender cómo es ese camino que podemos empezar a trazar. Tenemos muy claro que en este momento, tal vez cuando sacamos la evaluación de cuál es el momento de Colombia, y quiero que usted haga el ejercicio de acuerdo al país donde se encuentre, cuál es el momento actual de ese lugar donde está, particularmente el de Colombia. Tenemos una alta inflación, tenemos una moneda completamente devaluada, tenemos muchos problemas con el tema de migración. Ustedes lo saben que el presidente de Colombia saliente decidió abrir fronteras para que llegaran los hermanos venezolanos, pero que desafortunadamente cuando no se hace filtro, pues no entra lo mejor. Los queremos, los amamos, pero bienvenidos los que llegan a cualquier escenario a sumar, no los que llegan a agredir, a robar, a matar o a arrestar. Entonces se nos presentó un problema muy grande en los últimos años sobre la migración. El tema de la polarización política, que ustedes lo sintieron también en los últimos días, cada cual defendiendo sus creencias, sus ideologías, que trapo rojo, azul, verde, el que sea, para luego pensar que la elección personal era la mejor. Igual, nunca las personas quedan como a satisfacción, ¿no? Siempre queda faltando como los 5 centavos para el peso. También estamos enfrentados a una realidad en nuestro país en donde muchos tratados y acuerdos internacionales firmados
más que beneficiar al país, han llegado a destruir nuestra soberanía y a crear tal vez mucha más dependencia económica de otras naciones. Así que el panorama, como ya lo saben, no es muy alentador, pero hoy nos vamos a preguntar qué podemos hacer. Así que si usted empieza ya a participar del chat, recuerde poner nuestro numeral, ¿qué podemos hacer? Y para hacer esta reflexión y este camino de posibles soluciones, vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy, que yo sé que ustedes lo quieren muchísimo, así como yo, que lo admiro, que lo quiero muchísimo, que es Dieguito Cortázar, nuestro analista geopolítico, que siempre está también muy inquieto con todos estos temas. Y ustedes saben que a partir de su canal Razón Vertical, él está cada vez pendiente de lo que pasa en Colombia y lo proyecta obviamente hacia otras latitudes, pero se centra mucho en Colombia, pues porque es que no podemos perder del radar nuestro país. A veces solamente vemos hacia afuera sin entender lo que está sucediendo en la casa. Y hay que arreglar la casa, ¿no? Para poder luego mirar otros espacios. Diego Cortázar desde Cali. Hola, ¿cómo va usted? ¿Cómo le luce ese azul de esa camisa? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por confirmarme lo del azul, me gusta mucho. Gracias también por la invitación, por permitirme otra vez estar aquí en este espacio que también llevas tú y ponerme por intermedio tuyo en contacto con todas esas personas que te siguen, que te admiran y que encuentran en ti una orientación, una guía que puede ser positiva para sus vidas. Y bueno, vengo pues con el deseo de también tratar de sumar algo positivo a las personas que nos escuchan. Pues Diego, de verdad que es un placer, como siempre, interactuar con usted. Y es que creo que es el momento exacto en medio de todo lo que está pasando en el país. Y como les digo a los online oyentes, online televidentes que están en otras latitudes, para que a pesar de que las cosas pueden ser un poco diferentes, en el fondo nos están llevando a todos al mismo escenario, ¿no? Al mismo lugar, porque todo es una agenda, como ustedes ya lo han venido escuchando en nuestros espacios, es una agenda que cada uno de los gobernantes que ponen en los países, que son unos buenos personeros globalistas, los ponen ahí precisamente para eso. Entonces, es un momento coyuntural, precisamente el de Colombia, por las elecciones precisamente recientes, Dieguito, y creo que llegó el momento de dar como una luz al final del camino, ¿no? Porque nos quedamos como en, sí, sabemos que hay que hacer cambios, pero ¿cómo hacerlos? ¿Qué hacer entonces? Numeral, ¿qué podemos hacer, Diego Cortázar, para poder tratar de darle una vuelta, un giro de esos 180 grados que todos queremos en nuestro país? Bueno, sobre el tema yo quisiera hacer algunas aclaraciones. La primera es que hay que tener en consideración esto que tanto tú como yo acabamos de decir, cómo puede ser interpretado según quién sea que nos está escuchando. Eso es una cosa que siempre hay que pensar porque si tú le preguntas en Colombia, todo el mundo piensa que hay que hacer un cambio, todos, desde el primero hasta el último, pero lo están buscando por vías muy distintas, por propuestas muy distintas y la gran mayoría de las personas pues termina cayendo en las redes de los políticos que manipulan sus creencias, les insertan creencias para entonces controlar qué conclusiones saca esa persona y llevarla por un camino. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros en este programa hablamos de qué hay que hacer, deberíamos aclarar que nos dirigimos un poco más a las personas que ya han seguido de pronto estos programas tuyos, quizás el trabajo de Razón Vertical o quizás de otras personas que les han ido introduciendo a la realidad del engaño político que se está llevando a cabo en los países y a una realidad superior que es las fuerzas internacionales que están actuando en nuestros países. Lo aclaro porque, como te digo, el 100% de quienes nos escuchan se preguntan qué hay que hacer, pero nosotros específicamente nos estamos refiriendo a qué hay que hacer ante la realidad de las fuerzas mundiales que están avasallando la soberanía sobre nuestros países. Ese es el qué vamos a hacer al que nosotros vamos a responder, porque, y es muy respetable, colombianos que están escuchando,
probablemente se están preguntando qué vamos a hacer con los falsos positivos, qué vamos a hacer con el castrochavismo, qué vamos a hacer con el narcoparamilitarismo y una serie de visiones que se corresponden a unas estructuras mentales que a través de los años los medios de comunicación y los líderes políticos les han insertado en la cabeza. Y que no es que sean totalmente mentira y que no es que no sean importantes, pero que realmente juegan un papel distinto en una macroestructura política, y esa macroestructura es la que no ha sido comprendida y es a la que nos referimos con la influencia de las élites internacionales en Colombia. Entonces, me disculpan si me enrollo mucho, pero creo importante hacer la aclaración para que ubiquemos bien de qué vamos a hablar, No, qué no, vamos a hacer. me parece muy válido, Diego Cortázar, para que tracemos esa hoja de ruta, ese camino, para que nuestros online oyentes tengan esa claridad desde qué lugar estamos hoy manejando nuestro programa. Recuerden entonces participar con numeral qué podemos hacer. Creo que es el momento de que todos nos juntemos, nos unamos desde esa reflexión profunda, ¿cierto? Desde ese amor y ese cariño que uno le tiene a su país, a su nación. Y empecemos en lugar de estarnos solamente quejando, mirar qué podemos hacer desde lo personal, desde lo individual, para empezar a generar esos cambios que tanto estamos añorando. Y es que ante esta realidad de, de las fuerzas internacionales que se proyectan sobre el país, pues mucha gente al comprenderla termina sintiéndose desubicada, desamparada, desorientada y sobre todo muy angustiada porque son muchas las cosas que ocurren. Primero que todo, el avisorar que el futuro inmediato y mediano no augura nada positivo para tu país, para tu familia, para ti mismo. Pero segundo, sentir que las grandes masas no están reaccionando a ellos y a veces las personas que están en esta línea de pensamiento pueden llegar a sentirse muy aisladas, muy solas, separadas de su familia, de sus amigos, no separados físicamente, sino separados conceptualmente. Y yo conozco gente que realmente sufre mucho a diario por lo que está pasando y por sentir que no ven una salida, un panorama. Entonces, es muy importante que aparte de hacer lo que nosotros hacemos y que es el primer paso, que es explicar la situación, pues también ofrezcamos un espacio, un tiempo para hablar de qué se puede hacer para salir de ella, para que no veamos todo tan oscuro. Ahora bien, como nos estamos refiriendo a un suceso o a un estado de cosas que es comunitario, ¿sí? Unas fuerzas mundiales influenciando a las sociedades de los distintos países, entonces inevitablemente hablar de qué vamos a hacer en lo personal y en lo comunitario está atado. No lo podemos desligar. Hay que mostrar la salida desde lo comunitario en primer término y como el individuo compone lo comunitario, entonces de el qué vamos a hacer en lo comunitario, deduciremos qué vamos a hacer en lo personal. Entonces, si me permites, es el esquema que yo voy a plantear para tratar de explicarlo bien. Me parece perfecto que desde ese escenario que está dibujando Diego podamos trazar, como ya lo decía, esa hoja de ruta. Y listo, vamos entonces manos a la obra desde esos puntos que usted ha logrado analizar, que ha logrado reunir, desde lo que se percibe precisamente, qué es lo que más estamos necesitando y por qué la gente precisamente ha perdido como a veces esa esperanza, ¿no? Dice, no, esto va a seguir igual y hoy lo que estamos tratando es como de darle también una voz de aliento para decir, sí se puede, no perdamos ese impulso, no perdamos las ganas. De repente el camino puede ser largo, pero no imposible. Y lo importante es empezar a abrir esa brecha, ese espacio, para que todos empecemos a trabajar, como usted lo dice, primero de la manera personal, desde ese despertar de conciencia de cuál es mi propósito, cuál creo yo que puede ser mi participación, y luego hacerlo de manera comunitaria para que todos unidos logremos llegar a ese objetivo. Ya en varios espacios les he recordado a nuestros online oyentes, seguramente no seremos nosotros los que veamos ese final del camino. Seguramente estamos empezando a construir un camino de libertad para nuevas generaciones. Y eso también se vale, ¿no? Y de eso también se trata, Diego, trabajar para el beneficio de todos, no solamente el de nosotros. Muy bien, entonces
Una aclaración, otra. Sepamos que estamos hablando de temas que son complejos. Estamos hablando de la supervivencia de los países, de las estructuras sociales. Entonces, comencemos por aceptar que ninguno de nosotros es experto en eso. No somos expertos en economía, en sociología, en política. Las áreas tienen tiempos de estudio y niveles de complejidad que es necesario surtir. Entonces, nosotros a veces es como cuando vemos el partido de fútbol y queremos saber más que el técnico y quién debe entrar y salir y Y qué todos nos jugador volvemos podemos poner. expertos, ¿no? Todos somos Sí, expertos. exactamente. Pero vamos, que esas cosas necesitan su estudio. Entonces, yo voy a esbozar una serie de pasos, pero que quede claro que a la hora de llevar esto a la realidad se requerirán expertos que se sienten a desglosar bien las situaciones y a diseñar las estrategias. Vamos a tocar generalidades como para hacer orientarnos y tener una idea. El primer paso de qué podemos hacer en la situación social actual es el primer paso de qué podemos hacer en cualquier ámbito de la vida y en cualquier nivel, que siempre va a ser diagnosticar la situación. Tú puedes ir donde el doctor y el doctor te preguntará, ¿tú qué sientes? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuáles son tus síntomas? Él tomará nota, te mandará a hacer unos exámenes, te sacará muestras de sangre, eso y al laboratorio. Él primero va a tratar de hacer un diagnóstico correcto y aceptado de qué es lo que tú tienes antes de empezar a recetarte ningún tratamiento y ninguna cosa. Así, en la sociedad, si nosotros queremos empezar a encontrar una salida, primero tenemos que entender qué está pasando. Y ahí está la primera trampa con la que nos vamos a encontrar, porque es que todo el mundo cree que ya sabe lo que está pasando. Y entonces los de la izquierda, ellos ya saben cuál es el problema o creen saberlo. Y los de la derecha dicen, no, el problema es este otro. Y ellos creen que ya lo saben. El problema es que, como lo explicábamos al principio, lo que cada uno cree se basa en unas ideas que a lo largo de los años, de manera muy sutil, se les han ido implantando en la cabeza. Amiga, yo recuerdo mucho algún ejercicio que me hicieron en la universidad. Un día llegó el profesor con unos papeles y los repartió en clase. Y era un dibujo. Entonces yo vi mi papel y era un dibujo a mano alzada de una mujer joven elegantemente vestida. Y vi que a todo el mundo le dieron su papel. Luego recogen los papeles. Y el profesor nos muestra un papel donde yo vi a esa joven. Y el profesor pregunta, ¿qué ven aquí? Entonces mi persona y todos los de mi fila dicen una mujer joven. Y los de la fila de al lado todos dicen una mujer anciana. Y comienza la discusión. ¿Es una mujer joven o es una mujer anciana? Pero ¿por qué todos los de una fila coinciden y los de otra difieren? Bueno, no sé si las personas que nos están escuchando han visto esos juegos donde te muestran un dibujo ambivalente que puede tener dos interpretaciones y unas personas ven una cosa y otras otra. El profesor, yo luego le pedí que me prestara los papeles. Los papeles que él repartió en la primera fila eran efectivamente una mujer joven y los que repartió en la segunda fila eran efectivamente una mujer anciana. Pero los contornos de las imágenes eran muy parecidos, solo habían detalles que permitían decidir si era una mujer anciana o una mujer joven. Cuando él muestra el tercer papel a todo el salón, esos detalles que permitían hacer la precisión ya no estaban presentes, solo ese contorno general. Pero todos los que habían visto previamente una mujer joven lo interpretan como una mujer joven y los que vieron previamente una mujer anciana lo interpretan como una mujer anciana. Perdón que me enrolle con esto, pero lo que necesito explicar es que esto obedece a un fenómeno que es propio del funcionamiento del cerebro. Y es que toda información nueva que te llega, el cerebro trata de anclarla a la información previa que tiene. Por ese motivo, a veces nosotros tenemos tanta dificultad para entendernos políticamente con nuestros vecinos y amigos, porque ellos ya tienen una realidad instalada en la cabeza. Cuando un nuevo suceso aparece en las pantallas de televisión, unos lo interpretan de un modo y otros de otro, porque cada uno lo ancla a el pensamiento que previamente tiene. Entonces uno dice, pero esta persona, ¿por qué es tan bruta? ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no entiende? Es que es terco. Y no es nada de eso. Es una cuestión del funcionamiento del cerebro que estas fuerzas que nos manejan conocen y utilizan a su favor. Casi que pareciera
que en algún momento nos pusiéramos como hipnotizados, ¿no? Pareciera Exactamente, y uno entra como en el desespero, oye, pero es que en serio no lo estás viendo, lo tienes frente a tu cara, no lo estás viendo, y la persona, de hecho, hasta se incomodan y dice, ay, no, 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 no me hable de eso, yo así estoy bien. Entonces uno como que le cuesta entender eso. ¿Sí? exactamente. Entonces, si el primer paso es hacer un diagnóstico correcto, el gran obstáculo que tenemos para hacerlo es que ya los medios, y me refiero no solo a los medios de comunicación, sino a las redes sociales, al discurso de personas que para ti son relevantes, como académicos, como políticos, como doctores, como autoridades sanitarias, lo que sea, ya te han formado una estructura en la mente y entonces tú interpretas las cosas según esa estructura. Entonces, de ahí es importante que a nivel personal tengamos la capacidad de, comprendiendo estos mecanismos mentales, poner en duda lo que nosotros creemos, abrirnos mentalmente a escuchar otras versiones, pero no solo escucharlas, estar dispuestos y comprometidos a profundizar en ellas para tratar de hacer un balance más correcto y no caer en esta ceguera del fenómeno que les estoy explicando. A nivel social, entonces, tendremos que entender que el discurso, por ejemplo, de derecha a izquierda que nos han estado imponiendo es un discurso amañado. Son dos discursos en lugar de uno, porque si son dos, te ofrecen la ilusión de que tú tienes para dónde elegir, entonces que realmente tú estás pensando libremente. Pero ambas versiones del discurso están siendo amañadas. Y pues no voy a proceder a demostrarlo aquí porque en otros programas hemos hablado muchísimo de eso. Entonces, por ejemplo, en mi Colombia, la gente está muy preocupada en este momento por elegir candidato presidencial, pero quienes hemos estudiado un poquito más esto, estamos preocupados por lo que se está negociando en la OMS, que es el verdadero peligro sobre la nación, independientemente de quién quede en presidencia aquí. Entonces, estar dispuesto a hacer el diagnóstico correcto, desprendiéndonos de nuestras creencias previas y buscando fuentes más objetivas y más independientes, más sustentadas, más lógicas, sería el primer paso para un cambio social y personal. El segundo punto es algo que uno quisiera que cuando uno pregunta qué hacer, te digan fórmulas inmediatas. Muchas veces las personas que me preguntan qué debemos hacer, al final me dicen por quién tengo que votar. Todos creemos que hay una acción inmediata y específica que si tú la ejecutas, todo se va a solucionar. Bueno, vamos a tener que aceptar que en relación a temas tan complejos como los que tratamos aquí, eso desgraciadamente no es así. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado un viejo adagio que dice, al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero claro, y eso le pasa a la vida en la cotidianidad, en las relaciones personales, interpersonales, en todo le pasa, entonces viven improvisando. Exactamente. A nivel social, esto se traduce de la siguiente manera. Si nosotros no sabemos quiénes somos, no podemos decidir para dónde vamos. Y cualquier bus sirve, o sea, cualquier candidato, Exactamente. cualquier personaje que se acerque, que uno diga, ay, mi nuevo Salvador, mi nuevo ídolo, y entonces cualquiera me convence, me seduce, me enloquece. Exactamente. Entonces, si el primer paso es hacer el diagnóstico y ya lo hicimos, nosotros quisiéramos proceder a decir, ¿y entonces qué tengo que hacer? No, un momento. Sabiendo cuál es la situación actual, falta una segunda parte antes de que usted pueda decidir qué va a hacer. Esa segunda parte es que usted, como individuo, tiene que reconocerse a sí mismo, saber quién es usted en la vida y qué proyectos y metas tiene, y como sociedad significa definir una identidad comunitaria. Así como las personas, los pueblos, las naciones tienen una identidad. Esto es equiparable, por ejemplo, a que tú como individuo estás unido a una familia y tú tienes tu historia como individuo, pero también hay una historia familiar. Tú eres hijo de alguien, creciste en determinada casa, cercano a tus primos y tus tías, y hay una conexión genética que tú puedes ver en rasgos físicos entre los familiares, pero también hay rasgos comportamentales, también hay
pequeñas costumbres que son propias de tu casa, pequeñas ceremonias que son propias de tu familia y que complementan tu identidad sin necesidad de infringir tu individualidad. Los seres humanos podemos ser tanto individuo como sociedad, tanto persona como familia, y eso se complementa y se retroalimenta. Entonces, antes de que nosotros podamos encontrar soluciones sociales, es necesario que como sociedad hagamos una revisión entre todos, pero por supuesto que los expertos están llamados a jugar un papel fundamental, los académicos, los honestos, hacer una revisión social completa de nuestra historia, de nuestros hechos, de nuestra geografía, de nuestros climas, de nuestro comportamiento, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestros bailes, nuestras expresiones artísticas, de todo aquello que permite que al profundizarlo, al analizarlo, al procesarlo y al hacerle digestión empiece como a emerger la sensación de, bueno, ¿y qué es el pueblo colombiano? ¿Quiénes somos? ¿Qué cosas tenemos nosotros que otros pueblos no? Y entonces nos hacen únicos y nos dan identidad y por ende nos permiten valorarnos como sociedad. Y nos Porque da, una cosa, Diego, sentido de pertenencia, además, ¿no? claro, pero es que el sentido de pertenencia es algo que tiene que tener unas raíces profundas. Muchas veces nosotros reivindicamos el himno nacional, la bandera, la patria o instituciones específicas, pero eso no puede ser una pose, una simple actitud superficial. Eso tiene que estar basado en un conocimiento profundo de nosotros como sociedad. Y sobre todo hay que hacer un proceso de reconciliación con nuestras raíces y nuestro pasado. Es por eso que no es casualidad que si ustedes se fijan en los líderes políticos actuales, ellos siempre tienen un discurso que nos pone en conflicto con nuestro pasado. No se nos permite convivir armoniosamente con unas raíces, porque, por ejemplo, nosotros somos hijos de los indígenas, pero tenemos de algún modo que vivir en conflicto con los indígenas y entonces pues nosotros somos descendientes de ellos, pero de algún modo como que nos culpan de unas cosas contra ellos, aunque nuestros padres también fueron indígenas. Pero de otro lado también, Diego, hay otros que están utilizando en los últimos tiempos, el discurso es proindígena. Entonces están sacando fórmulas vicepresidenciales, proyectos de gobierno, todo el tema de la Pachamama y dándoles como un rol de importancia, no por convicción, sino por oportunismo, ¿no? Eso es lo que también muchos Claro, de estos suelen utilizar. es que ellos son maestros de la manipulación. Está muy bien que a los indígenas se les dé un rol, pero nunca se hace en un sentido de armonización, sino en un sentido de divergencia. Y ese es el problema. Además, Se estos han exalta, instrumentalizado, Diego exacto, entonces Porcaza. se exaltan nuestras raíces indígenas, pero no para que todos nos unifiquemos y nos identifiquemos con ellas, sino para que uno nos sintamos culpables de una agresión que no cometimos contra otros y para que entonces parezca que nosotros les debemos a ellos el mismo idioma de decir nosotros y ellos ya nos estamos dividiendo. Porque, por ejemplo, cuando invocan la deuda ancestral, el famoso término de la deuda ancestral, que me hace creer a mí que yo le debo algo al indígena, yo pregunto, ¿y será que acaso el tatarabuelo de ese indígena no será el mismo mío? Pero que es que todos a la hora del test terminamos Claro, siendo el mismo grupo indígena. exacto. O sea, mis ancestros estaban aquí hace miles de años, igual que los de ellos, porque son los mismos ancestros. Claro, nosotros Dieguito, tenemos... con una diferencia, Dieguito, que Dime. nosotros no somos latifundistas, si nos toca pagar impuestos, y una cantidad de cosas que justamente han marcado como diferencia disfrazado de beneficios para los unos y en contravía de los otros cuando todos tendríamos los mismos derechos. Exactamente. Entonces, es necesario analizar nuestras raíces porque, por ejemplo, América fue un crisol de razas donde evidentemente distintas culturas se encontraron y ellos quieren apoyarse en eso para hacernos una divergencia social cuando un político bien intencionado que sepa lo que hace y con la suficiente habilidad debería utilizar ese pasado común para tratar de encontrar dentro de nuestra diversidad aquellas cosas que nos unen.
porque, bueno, nosotros entre las distintas razas llevamos mucho tiempo revolviéndonos y compartiendo una situación común en Colombia. Pero no nos podemos identificar con los indígenas porque de algún modo nos tenemos que sentir divergentes de ellos, culpables frente a ellos. Entonces, si quisiéramos retroceder para tratar de encontrar una identidad en otra de nuestras raíces, que sería la raíz europea y española, no, tampoco podemos porque es que ellos eran unos criminales, asesinos, violadores, y entonces de ellos nos tenemos que avergonzar. Entonces nos tenemos que avergonzar de esto, nos tenemos que sentir culpables frente a los otros. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? ¿De quiénes somos hijos? ¿De quién nos podemos sentir orgullosos? ¿Qué lugar ocupamos aquí? Es que mentalmente nosotros ni tenemos por qué estar aquí, no tenemos derecho, no tenemos por qué estar aquí, no nos dejan estar aquí mentalmente. No nos dejan pertenecer. No nos dejan pertenecer, correcto. ¿Cómo crear una identidad fuerte así? ¿Cómo crear un patriotismo o un nacionalismo verdaderamente auténtico y profundo sentido aquí en el corazón cuando nos mantienen con ese rollo mental que no nos dejan vivir? ¿Mm? Y por eso es que cuando salen en las manifestaciones a tumbar estatuas, entiendo que los que ponen la soga y la tumban, ellos tienen un rollo que les han puesto en la cabeza, pero los que los dirigen saben bien que lo que están buscando es desarmonizarnos con nuestro pasado para no permitirnos hacer esa concreción de una identidad. Mientras no tengamos identidad, no podemos hacer nada, porque no podemos coordinar, porque no tenemos algo que nos una para luego avanzar en una misma dirección. Entonces, mira que estas personas saben muchas cosas, desde meternos mal el diagnóstico en la cabeza hasta no permitirnos concretar una identidad para anularnos desde la raíz. Entonces, Vivir en completo conflicto, ¿no, viejito? exactamente. Y es un conflicto interno. Eh, por ejemplo, hace parte de nuestra identidad, aunque haya espacio para el debate, pero es indiscutible que hace parte de nuestra identidad la arquitectura que la Iglesia Católica dejó en todas las poblaciones de Colombia. Y el tema se puede discutir, hay mucho tema para discutir ahí, pero que eso hace parte de nuestra identidad es una cosa indiscutible. Entonces se deberían tratar de procesar todos los eventos históricos buenos y malos que tengamos que procesar. Sí, está abierto el debate, sí, están abiertos los pros y los contras de cosas que pasaron buenas y malas, no los vamos a negar, pero debe hacerse esa digestión en un sentido conciliador que nos permita concretarnos como sociedad, tener una identidad de qué es realmente ser un colombiano, para entonces podernos empezar a sumergir en el tercer paso, una vez ya conocido a profundidad la idiosincrasia, la cultura y los orígenes, podemos empezar el tercer paso. Pero antes de yo explicárselos, quiero decir que esta digestión la tenemos que hacer como sociedad. Usted como individuo, lo que puede hacer es renovar el estudio, repasar sobre la historia de Colombia, lo mismo de otras fuentes. Yo recomiendo particularmente algo que a mí me encanta es vuélvale a abrir un espacio en su día a día a la cultura tradicional colombiana, porque es que hay unos cantantes y unos artistas ahora que son muy famosos, sí, pero si tú te pones a analizar qué tiene ellos que sea colombiano, que sea como auténtico de aquí, y realmente no es nada. Nuestros artistas empiezan cada vez más a parecerse a lo que internacionalmente tiene éxito. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que me pasó a mí, yo que en la adolescencia era amante del rock y el metal, no reniego de eso, a veces todavía escucho un poco, pero en algún momento de mi vida hice como un redescubrimiento de la música de cuerda típica colombiana y es algo muy valioso, es artísticamente muy buena, desde la composición musical, las voces, los instrumentos, la letra, tiene mucho sentido, mucho contenido, y la música colombiana específicamente hace rememoranzas a rasgos geográficos o familiares o históricos que Eso le iba son a decir, Diego, eso nos hace, en el momento que lo escuchamos, nos pone en la situación de evocar ese abuelo, esas exacto. historias con los primos, con los tíos, y entonces uno como que se devuelve en el tiempo, lo disfruta y añora precisamente esos espacios que en algún momento uno pudo compartir con esos seres queridos. Exactamente. Y mira que eso ha seguido un proceso tristemente de degradación. Por ejemplo,
tú pudieras escuchar El Cisne. Yo escucho mucho a Silva y Villalba, ellos han sido uno de los intérpretes del Cisne. Es una canción que narra la historia de una pareja de cisnes en un lago. ¿Por qué un compositor compondría algo así? Bueno, el compositor se inspira en su entorno, ¿verdad? La naturaleza, la fauna, la flora. Tú puedes escuchar una canción como Las Acacias, por ejemplo, y tú escuchas muchas canciones antiguas y los que las compusieron se inspiraban en elementos propios de la geografía colombiana o elementos que no son de la geografía, pero quedan muy cercanos a la vida del pueblo, como Pueblito Viejo, por ejemplo, añorando los pequeños pueblitos campesinos Ujú. que habían antes en Colombia. A medida que el progreso avanza, ese entorno natural se ha ido acabando o nosotros nos hemos ido separando de él, porque ahora vivimos en el cuarto piso de un edificio de un conjunto residencial en una ciudad muy alejada del río, del bosque, de los árboles, de la fruta. Entonces, nuestros abuelos gozaban esa música y les evocaba ese contacto con la Colombia geográfica, natural, fauna y flora. Nosotros y nuestros padres ya estamos separados de esa Colombia, pero esa música todavía no se evoca porque nuestro abuelito la escuchaba, porque nuestro papá la escuchaba y entonces seguimos atados a ello, aunque ya sea con un paso intermedio, ¿no? Ya no es con el cisne, pero sí con mi papá que lo escuchaba mucho y yo lo veía que se le ponían los ojos aguados con la historia del cisne. Entonces, para la siguiente generación ya no van a tener ningún tipo de contacto, salvo que se lo transmitamos nosotros mismos, salvo que usted como persona lo redescubra, explore nuevamente la música, la poesía, la literatura colombiana, la buena, porque también hay mala, y empiece a transmitirle a sus hijos, cosa que algún día cuando usted no esté, su hijo vuelva a escuchar esa canción y diga, ah, mi papá a veces la escuchaba, mi mamá la escuchaba y cómo le gustaba, y cómo le gustaba. Porque ya hoy quien se identifica con Pueblito Viejos y todos crecimos en las ciudades. Entonces, como parte de la identidad es bueno hacer ese redescubrimiento de la cultura, de la historia, de todas estas cosas. Es que, Diego, en este camino que usted está trazando, esta hoja de ruta que me parece tan interesante de reflexión para nuestros online oyentes, inclusive para nosotros, ¿no? Y uno empieza a veces a perder esos espacios que se deben disfrutar de verdad de manera como tan auténtica y tan personal, ¿no? Y para mantenernos unidos a esas raíces, a esa identidad, a esa cultura, nos damos cuenta, y creo que en algún momento se lo he comentado, cada vez quedo más convencida, tal vez de uno de esos países que siempre está con el síndrome de Pocahontas, y los que me preguntan cuál es el síndrome de Pocahontas, ese que vive extasiado por todo lo de afuera. Lo local, lo nacional no lo valora, pero viene algo de afuera. Entonces viene un extranjero, bienvenido siempre, pero cuando vienen a sumar. Entonces viene un extranjero, los que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera del país lo reconocemos. Cuando usted llega a otro país, el nacional pesa sobre cualquier extranjero. Usted tiene que argumentar con cualquier cantidad de documentos, argumentos, por qué va a contratar a un extranjero. Siempre el nacional está por encima del extranjero. En Colombia no pasa eso. En Colombia sacan a 4 nacionales por meter a un extranjero con el supersueldo porque el señor viene de la yo no sé dónde, inclusive sin pensar que de pronto ese extranjero no le funcionaron las cosas y no era el gran personaje en otro país, en su propio país, y le tocó pegar para acá para abrirse un espacio. No está mal, pero lo que sí está mal es que en países como el nuestro se prefiera siempre lo de afuera. Series extranjeras, la moda extranjera, lo que usted decía, la música extranjera, y les reitero, no está mal que uno se abra a esos escenarios. Lo que está mal es que se invierte el orden de las prioridades, ¿cierto? Y que se ponga por encima eso que no es nuestra cultura, por encima de lo que es de nosotros, podríamos llamarlo como hasta autóctono, ¿no? Solamente tengo una cosa para agregar, Dieguito. Creo que también desde los gobernantes y desde la misma economía del país se han encargado de que muchas personas, inclusive para la época de viajes, de vacaciones, de descanso, busquen y se identifiquen más con otros destinos, ni siquiera porque sean mejores, pero sí por costos. Dese cuenta hasta en eso cómo fracturan, que usted no se permita decidir por irse, por ejemplo, a Cartagena y le salga más económico irse para Miami. Entonces la gente se deslumbra más y pega para Miami. En esos escenarios también ellos han tenido su cuota. Efectivamente.
y créeme que nada de eso es casual porque nos Gratuito, anulan sí. desde todos los frentes. Por favor, redescubran la danza, redescubran la danza colombiana es maravillosa. En la universidad yo eh, me gustaría decir que bailaba, pero yo soy más tieso que un árbol. Pero Dos pies izquierdos, Diego, dos pies izquierdos. sí. Pero yo tenía un círculo, uno tiene su círculo, y entonces el mío de estudio eran unas compañeras y a ellas les enloquecía bailar y hacían parte eh, del grupo de danzas de la Universidad del Valle. Entonces yo las acompañaba en sus ensayos, en sus giras, a veces iban a festivales internacionales de danza o a veces a festivales nacionales. Y era muy interesante ver cómo las regiones tienen danzas que son típicas y propias de las regiones y a la vez los países tienen danzas que son típicas de los países. Y ahí uno descubre que la diversidad cultural es mucha, pero que esa diversidad, contrario a un discurso que hay hoy en día, no lleva a diferencia y a enfrentamiento, sino que le permite a uno valorar más lo de uno y también valorar más lo del otro. Entonces, en los festivales internacionales de danza, yo veía a mis compañeras emocionadas viendo la presentación del grupo que venía de Argentina. Y uno esperaba, van a bailar tango, y no, resulta que bailaban una música que es parecida a la música llanera. Decían, es que esta es la verdadera música autóctona de Argentina. Y era increíble y era muy emocionante verlos y veíamos a los de Perú y veíamos a los de Bolivia y mientras llegaba el turno estaban ellas muy emocionadas por salir también a mostrar cómo era la danza Claro, colombiana. Mira que la diversidad realmente hace valorar más lo de cada uno. El así discurso del es. igualitarismo lo que tiene realmente por objeto es destruir esa diversidad y una vez que se destruya nadie va a valorar nada. La diversidad es lo que da valor, pero mantenerla, no revolverla, no estar con ese afán de que un colombiano es lo mismo que un chileno, es lo mismo que un ecuatoriano, tienen rasgos en común por ser latinos, pero también tienen rasgos diferenciadores y más diferenciadores todavía con los países anglosajones o con los europeos. La identidad nos hace entre todos valorarnos más. Bueno, el tercer punto, entonces, una vez que sabemos qué está pasando, y una vez que tenemos un sentido fuerte de quiénes somos, solo entonces podemos empezar a cuestionarnos hacia dónde queremos ir. La identidad tiene por consecuencia que a medida que profundizas en ella, te va permitiendo ir, no es un proceso fácil, no es de la noche a la mañana, pero te va permitiendo poco a poco formar una noción de hacia dónde te deberías dirigir. ¿Cuál es tu, digamos, cuando uno está en bachillerato y uno se va a graduar, uno dice, bueno, ¿y qué voy a estudiar ahora? Eh, el sentido de la vocación. ¿A qué estoy llamado yo? ¿Quiero ser veterinario? ¿Quiero ser abogado? ¿Quiero ser ingeniero? Y ¿Qué ahí, Diego, quiere? me encanta esa pregunta porque creo que es un alto para reflexionar tanto en lo individual como también en el rol familiar para aquellos papitos que nos están escuchando a esta hora en el programa, es permitirse corregir muchos equívocos que tal vez nuestros padres, abuelos cometieron en nuestra crianza. Que cuando usted llegaba con las calificaciones malas de matemáticas, pero excelentes en dibujo o en música, lo primero que decían era regañarlo, como es que vago, es que es desaplicado. La primera alternativa era buscar un profesor para matemáticas, en lugar de buscar un profesor para dibujo o música, que era el talento que el niño o la niña estaban mostrando en su espacio de educación. Pero entonces siempre hemos tratado de invertir y es a la fuerza, ¿no? A la fuerza usted tiene que aprender esto o usted tiene que ser abogado porque su papá o su abuelito eran el mejor abogado del país. ¿Cómo podemos orientar desde tomarnos ese tiempo en lo familiar y en lo personal de descubrir talentos, dones, cualidades para poder implementar también ese camino que queremos de alcanzar metas y objetivos? Mira, qué pena que me pierdan tantas anécdotas. Lo que No, pasa es está que bien. muchas veces las conclusiones vienen de la experiencia propia. Justo que te hablaba de mis antiguas compañeras de universidad, nosotros estudiábamos ingeniería de sistemas y una de estas compañeras era realmente negada para eso. O sea, nada le calaba a ella.
como podía pasaba las materias, se le atravesaban algunas, se le atrasaban algunas. Yo le ayudaba lo que podía porque yo sí sentía que eso era lo mío, entonces le daba la mano en todo lo que podía, pero no, realmente nada, negada para todo, para todas las materias. Pero se le veía tan feliz cuando bailaba, de verdad se le salía como esa energía, esa aura. Yo me gradué, ella se quedó ahí porque se atrasó mucho, no sé cómo lo vivía, y muchos años después, hace poco, tuve la oportunidad de ver una delegación colombiana que estaba en un festival de danzas en Rusia el año pasado, un festival internacional de danzas, y qué alegría para mí verla allí. Después como de, no sé, 15 años, verla representando a Colombia por un grupo de danzas de la Universidad del Valle en un evento internacional gigantesco, algo muy importante en Rusia. Y entonces la ubiqué por Facebook y empecé a ver los videos que subía, de los hoteles donde se quedaba, de los distintos escenarios y ciudades que conoció y donde se presentó representando a Colombia. Encontró su camino, qué maravilla. Exactamente, y era lo que le hacía feliz y en eso nadie la supera, es increíble, ella transmite con la danza y estaba estudiando sistemas, ¿para qué? Sistemas era lo mío, lo de ella era estar transmitiendo alegría con la danza. Diego, ¿usted ha visto tal vez un meme que Sí, se sí, hizo Patricia me viral? ve, saludos. Ah, no, me imagino ya buscando, la voy a llamar. Diego, no sé si de pronto en algún momento vio un meme que se hizo viral y yo lo utilicé muchísimo en los posts que hacía en su momento en mis redes sociales. Y es el mensaje de no odias los lunes, odias lo que haces. Y es un poco que la gente comprenda. A mí en algún momento me decían, ay, pero usted ¿por qué llega así a la emisora a trabajar con esa sonrisa? Yo le decía a la recepcionista, pues porque amo mi trabajo, porque para mí cuando uno está en el lugar que es, con la gente que es, uno siempre va a estar con cara de pastel, pues porque está disfrutando de lo que le gusta y del entorno maravilloso que también disfruta, ¿no? Pero la gente que se encuentra en el lugar equivocado o con las personas equivocadas, siempre va a estar con la cara de, me faltan 5 centavos para el peso y de que qué pereza estar acá o qué pereza estar con aquel o con aquella. Entonces también es un mensaje de, a partir de esos talentos, de los gustos y de cómo nos identificamos con los otros, aprender a hacer la selección de lo que estudiamos, inclusive hasta en la pareja, ¿no? Con quién estamos interactuando, ¿sí o no? Me parece interesante. Así es, efectivamente. Entonces, diagnóstico correcto, superando esquemas mentales. Segundo, reflexión sobre nuestra identidad. Eso requiere un estudio, redescubrimiento de la historia, de la cultura, del arte, de los eventos nacionales. Y tercero, basándonos en eso, empezar a tratar de evocar una vocación como sociedad. Eso, repito, no es fácil y no se aclara de la noche a la mañana. Requeriría quizás años de esfuerzo sincero de toda la sociedad por avanzar en el camino que nos permita ir teniendo la noción de ¿y cuál es el destino de Colombia? ¿En qué dirección deberíamos avanzar? Los que sean religiosos, ¿para qué puso Dios a los colombianos en la tierra? O los que no lo sean, pero en definitiva somos comunidad. ¿A qué estamos llamados? ¿Cuál es la vocación social del país? Entonces miremos si definitivamente es campesina o si es tecnológica o si es una amalgama de varias cosas, pero siempre afincados en nuestras raíces y respondiendo a un sentimiento popular común. En ese momento será más fácil superar las divisiones, las rencillas, el político que viene a sembrar cizaña para hacerte pelear con tu familia, con tus amigos, cuando todos estamos de acuerdo en una visión, cuando respondemos a voy a introducir la palabra y búsquenla los que no la conozcan, cuando empezamos a percibir un etos del pueblo colombiano, entonces podemos empezar a avanzar en una dirección solucionando problemas. Ese es el punto donde podemos empezar a solucionar problemas. Cuando redescubiertas las raíces y entendiendo cuál es el problema, sepamos hacia dónde queremos avanzar. Entonces podemos empezar a tomar decisiones. Entonces sabemos qué ruta del bus es la que vamos a coger en vez de estar cada 4 años subiéndonos en un bus distinto. Improvisando y aprendiendo también, además, Diego, a la importancia de la claridad de que estos personajes que siempre han gobernado el mundo, estos poderosos que gobiernan el mundo y que son los que diseñan las agendas, que por estos días estuvieron reunidos también en ese foro de Davos,
que como yo les digo, ¿quién los eligió? Ellos. ¿Quién los legitimó? Ellos. Son tan abusivos y tan atrevidos, transmiten como si ellos fueran los dueños del mundo las decisiones que toman de acuerdo a su medida, a sus beneficios, a sus propósitos, y nosotros como bobitos mensos, haciéndole así a todo, aceptando cada decisión que ellos toman como si nosotros no fuéramos dueños también del mundo. O sea, es que esto es de todos, no es de esta minoría, y a partir de eso lograr comprender que tanta división se debe precisamente para beneficiarse ellos. Nos levantan a los unos contra los otros para que no nos levantemos todos contra ellos. Si empezamos a identificar esa división que generan entre nosotros en lo político, en lo social, en distintos temas, tal vez a ellos se les complicarían más las cosas, ¿no? Y nosotros podríamos entender que el camino no es el de estar chocando todo el tiempo, el de estar peleando todo el tiempo, sino que si nos unimos vamos a lograr crear un escenario mucho más favorecido para todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Ese es efectivamente el estado de, bueno, de lo que es y de lo que debería ser. El siguiente paso. Ya olvidé la numeración si es que la estaba poniendo. Vamos, este es como el cuarto. Sí, es el cuarto. Ajá. Para empezar a solucionar ya de manera más efectiva los problemas, sabiendo quiénes somos y hacia dónde queremos avanzar, entonces ya tiene que venir un trabajo más técnico, que es el de desarrollar un sistema para Colombia, un sistema integral que desde nuestra identidad cree un modelo para abordar el aspecto social, el económico, el militar, el comunicacional, el educativo, el de salud, todas aquellas cosas que deben ser atendidas. Debemos crear un modelo que sea nuestro, que responda a nuestra identidad y que los abarque a todos los anteriores. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros siempre creemos que las únicas opciones de gobierno que tenemos son modelos que ya están establecidos y que de hecho ninguno de ellos se creó acá. Entonces, que si comunismo, que si socialismo, que si socialdemocracia, que si progresismo, que si democracia parlamentaria, que si democracia de esta o de la otra, o que fusiones de varias de ellas. Y ninguna de esas cosas, que cada una de ellas puede tener sus aciertos y también sus equivocaciones, ninguna de ellas ha sido auténticamente desarrollada en Colombia para los colombianos. Y yo comparo esto un poco como la diferencia que hay entre tú ir a un almacén a comprar un traje de tu talla y tener un sastre que haga un traje a tu medida. Sí, si tú compras un traje de tu talla puede quedarte más o menos bien, pero nada te quedará mejor que un traje hecho a la medida. Colombia tiene, y todos los países, que hacer trajes a su medida, su sistema de gobierno que concuerde con su religión o con sus tendencias espirituales, con sus necesidades económicas, con su historia, con su diversidad social, racial y cultural en los países que las tengan, o con su unidad en los países que son más homogéneos cultural y racialmente. Cada país Inclusive debería... geográfica, ¿no? Por territorios también. Exactamente. Exactamente. Y tiene que ser integral, es decir, no valen sistemas que solo abarquen un aspecto de la sociedad. Y con esto me refiero, por ejemplo, al capitalismo, porque es que el capitalismo, que se entiende como un sistema social, realmente es algo que atañe exclusivamente a análisis económicos y no abarca ninguna otra dimensión de la sociedad. Entonces se impone un capitalismo al que se le empiezan a meter parches para que encaje con otros aspectos de la sociedad, pero a nosotros no nos sirven parches, hay que hacer un sistema integral que abarque todo. Y hay que hacerlo bien, porque por supuesto eso también se puede hacer mal. El comunismo, por ejemplo, tiene la ventaja sobre el capitalismo de que es un sistema que no se limita a lo económico, sino que trata de abarcar otros aspectos de la sociedad, que en mi opinión lo hace desde un error, que es centrar, tomar el económico como base, creyendo que el económico explica y sostiene todos los demás. Pero bueno, no nos vamos a meter en desgranar los detalles de las ideologías, pero en mi opinión ese es el gran error del comunismo, el ser un sistema completo, pero interpretándolo y basándolo mal, y la gran debilidad del capitalismo es que es un sistema netamente económico que estamos tratando de extenderlo a todos los aspectos de la sociedad cuando claramente no se hizo de manera integral para que los abarque a todos.
Entonces, Ese capitalismo tiene que ver precisamente con ese nuevo capitalismo que se está creando ahora, es el que estamos percibiendo en distintas partes del mundo, y es como el juego entre mezclar lo privado con lo público, vendiéndonos el humo de esto va a ser más equitativo, más inclusivo, para que al final solamente esa minoría de poderosos siga beneficiándose de todo y a nosotros nos sigan haciendo conejo, ¿no? Nos sigan diciendo que hay escasez, que hay complicaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso y también con el término de democracia, ¿cierto, Dieguito? Ese carretazo que nos han metido siempre y todos hablamos, es que en democracia tengo que hacer y lo repetimos porque terminamos creyéndonoslo, pero el tema de la democracia, que es ese sistema elegido precisamente por el poder de dinero para dominarnos absolutamente a todos y lo siguen haciendo y todos seguimos repitiendo que hay democracia cuando no existe. eso es correcto. Entonces, y ya estamos siendo muy ambiciosos, tendríamos que crear nuestro propio sistema que aplique principios del capitalismo que son buenos y los hay, muy Sí. bien. Que aplique principios del socialismo que puedan ser buenos y que sean congruentes con nosotros, también. Que aplique lo que sea necesario, pero que sea todo lo bueno y que responda a nosotros, nuestro origen, nuestras necesidades y nuestro destino o nuestra vocación. Eso me parece a mí que es fundamental, que va a requerir los mejores talentos de la nación. Mira, por ejemplo, este sistema integral tiene que abarcar, por ejemplo, también al sistema monetario, porque ahora que me acuerdo, hace unos días presentaste un programa con Adrián Sarbucci sobre la moneda soberana. Así Y se es. trata de eso, es que incluso ese tipo de cosas tenemos que crear la de nosotros, que Yo, conlleve yo, nuestra yo lo realidad. decía, claro, Dieguito, yo lo decía en el programa. Lo normal y lo lógico sería una nación, una moneda. Punto. Pero a la gente le venden, como dicen, pajaritos en el aire, y claro, uno dice, uy, esta moneda de nosotros tan devaluada, entonces a nosotros nos dicen, ojalá dolarizar, ¿no? Y no falta el político que sale, como en Argentina, y como en su momento lo hicieron en Ecuador, en Panamá, en otros países, como la Unión Europea tomó lo del euro, y la gente dice, pues rentablemente nos puede favorecer. ¿En serio les va a favorecer? Si usted empieza a ver que cada vez se pierde más soberanía, más independencia y cada vez vamos a estar más endeudados con los otros, más dependientes de los otros, uno dice, la ecuación no me está dando. Entonces empezamos a defender también eso, no es solamente defender territorio, y a mí me llama la atención, Diego, porque mucho del discurso que se escucha de algunos partidos, de algunas ideologías, es atacar la injerencia de otras naciones, ¿no? Entonces dicen, es que no queremos la injerencia de Estados Unidos o de yo no sé dónde, porque somos un país libre y soberano. Pero apoyan acuerdos como el de Escazú, que viola toda la soberanía y toda la independencia de los colombianos, pero es que ahí dice que hay unas leyes para proteger a los líderes ambientalistas. Señores, esas leyes ya existen. O sea, no nos vengan a meter aquí gato por liebre. Se da cuenta la incongruencia de esta gente porque más que defensores de estas propuestas, se vuelven activistas. Muchos de ellos también pagos, ¿no? Para el beneficio de otros. Y Diego, la importancia de tener esta claridad porque precisamente el objetivo de estos, como yo los llamo, amos del mundo, es unificar todo. Si crean un gobierno igual para todo el mundo, pues destruyen absolutamente nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra cultura. Y eso también tiene que ver, me imagino que usted también lo relaciona, con el tema de esas migraciones indiscriminadas, ¿no? En donde en algún momento nos vamos a volver foráneos en nuestra propia tierra. Sí, sobre las migraciones, entonces hago una observación. Eh, Creo que las migraciones que se producen en distintas partes del mundo tienen distintas consecuencias. Sin duda, por ejemplo, para los países europeos, las migraciones de países que están un poco más hacia el Medio Oriente o directamente Oriente, donde tienen unas culturas y una raza distinta, y sobre todo las migraciones africanas, sin duda tienen un impacto severo sobre la identidad de esas naciones. En el caso de Colombia, por ejemplo,
migración venezolana, que es la principalmente, sin duda, que impacta en la sociedad en ciertos aspectos, pero yo creo que en el identitario es un poquito menos grave, porque nosotros somos mucho más parecidos a los venezolanos y cuando menos tenemos una historia común, pero es muy distinto cuando los españoles tienen que afrontar una migración africana, por ejemplo, cuando la Diego, y religión, es la que, raza y la no, historia. yo lo entiendo, solamente que yo aquí como que me toco la cabeza y yo tengo familia venezolana y no faltará el que dirá, ay, es xenofóbica, ¿cierto? Ay, no, qué cosa tan horrible. No, yo no soy mojigata ni nada por el estilo, yo soy muy clara y siempre lo he dicho, bienvenido todo extranjero, venezolano, peruano, ecuatoriano, español, mexicano, el que quiera, pero que venga a sumar. Por Es que supuesto. ese es el tema. Y también tenemos claro que precisamente lo que esa extensa migración venezolana no fue exactamente por ayudar al pueblo venezolano, eso también es Ah, no, no, Argentina. no, claro, claro. Y No, desafortunadamente, amigos claro, venezolanos, yo lo siento mucho y les repito que yo tengo familia venezolana y tengo amigas, una amiga mía del alma, Anita y todo, o sea, los quiero mucho, pero desafortunadamente, Diego, lo que ha llegado no ha sido lo mejor por esa falta de filtro, precisamente con el tema de Migración sí, Colombia. sí, sí. Mira, Nos cuando, hemos visto cuando, desbordados a una inseguridad terrible y además a mucha pobreza que tampoco se vale ni para ellos ni para nosotros. sí, lo que te comentaba es que desde el punto de vista de las distintas naciones, las migraciones pueden tener distintos efectos. La migración venezolana está teniendo un gran efecto en Colombia y no es casual, es intencionado. Ese aspecto en que nos impacta esa migración en lo cultural es distinto al caso europeo, pero claro, también se está instrumentalizando para efectos sociales, económicos, de orden público y de otro tipo, político incluso. Entonces, no estoy diciendo que esté favoreciéndonos en este momento esa migración, pero está siendo instrumentalizado en ciertos aspectos que Y podríamos puedo entrar en decir otra cosa, y puedo decir otra cosa además, que Siéntete como teniendo en tu claro, programa. teniendo claro que, que tengo familia venezolana que quiero mucho y lo que usted quiera, la cultura venezolana es muy costeña, o sea, yo soy una mujer del interior y a mí el tema costeño, que también tengo amigos que los quiero mucho, son muy distintos a nosotros. O sea, no es, el Sí, costeño tampoco sí, es igual al caleño, entonces también eso. hay unas De hecho, fracturas de costumbres. nuestra diferencia cultural con los venezolanos es equivalente, y lo acabas de decir muy bien, a nuestras diferencias culturales internas. Con la gente del sur, con la gente de la costa, con la gente de Cali, con la gente de Medellín, tenemos unas diferencias culturales, pero pues también una raíz común. Voy a pasar al siguiente punto que sería el último. Claro, claro que sí, Dieguito. Una vez creado este sistema integral y propio que abarque toda nuestra identidad y nuestros retos y nuestras ambiciones, ese sistema, creo yo, y esta es una opinión muy personal, que debe preocuparse por crear un ambiente social en el que se favorezca la formación de individuos con mucho criterio propio e independencia de pensamiento, pero que además son conscientes de todo lo que hemos explicado aquí, de su vinculación con la sociedad. Es decir, tenemos que crear una especie de círculo armonioso donde la sociedad propicia la formación de ciudadanos libres y conscientes, y que esos ciudadanos conscientes son, perdón por la redundancia, conscientes de la importancia de esa sociedad como escenario para el crecimiento de los individuos. No sé si me estoy enredando mucho al explicarlo. Es un círculo virtuoso donde la comunidad crea individuos plenos, que a su vez esos individuos plenos son conscientes de la importancia de una comunidad con esas características. De ese modo, la comunidad alimentará al individuo, pero el individuo alimentará a la comunidad, haciendo un sistema estable que pueda seguir avanzando por, ojalá, los siglos de los siglos. Entonces, mira que estamos abarcando un poco lo que dije al principio, que esto no es algo fácil, sencillo, que se haga en un momento. He querido como esbozar un camino suficientemente riguroso para dar claridad,
pero que ya andándolo va a requerir muchas décadas de trabajo, mucho talento y mucho amor de los colombianos para poder sacarlo adelante. Me encanta, Dieguito, esta hoja de ruta que usted decidió trazar desde este numeral que podemos hacer. Y algo más para anotar ya para este cierre antes de entrar con su conclusión. Y es que uno de los pasos también importantes, hablando de lo que les comentaba hace unos minutos atrás sobre el síndrome de Pocahontas o sobre el tema de las migraciones que se han presentado, que todo también tiene que ver con esta agenda globalista, es cómo empezar desde la conciencia, si usted es empresario, si usted tiene local, lo que sea, donde usted puede ofrecer trabajo. Yo sé que hay gente que necesita ayuda. Ayúdenos de alguna manera, pero por favor siempre dele prioridad al nacional. Yo sé que el colombiano particularmente es persona muy trabajadora. Yo he vivido por fuera, ya se los he contado, y ver en los avisos de las vitrinas, de los clasificados en internet, en todas partes, como siempre en otros países inclusive, eh, piden, por ejemplo, a los garzoneros, como los llaman, por ejemplo, en Chile, los meseros y eso, que ojalá sean colombianos a ese tipo de trabajos, a un vendedor, por ejemplo, de un almacén, por ese carisma, por ese compromiso, cosa que, por ejemplo, a mí no me ha pasado en países como Argentina, cuando usted va de compra y los argentinos que los quiero, pero pues hay gente que hace bien su trabajo, hay gente que no. Usted va a un almacén, por ejemplo, de zapatos en Buenos Aires y la persona que lo está atendiendo no es como el colombiano que se para y dice, mire, le tengo este es el tacón, pero le tengo esta opción, este color. Allí usted entra y le dicen, si lo va a llevar, se lo bajo y se lo busco. Y si no, quien pueda. O sea, ese tipo de diferencias hace que el mismo trabajo de nosotros sea muy solicitado en ciertos rubros, en algunas partes del mundo, pero en Colombia me he dado cuenta lastimosamente que se le ha quitado mucho la mano de obra y el trabajo al colombiano por dárselo a otros, no porque sea mejor, solamente porque cobran más barato. Y creo que esa es una manera también de replantear y de reflexionar. Si queremos defender lo nuestro sin atacar y discriminar a otros, pero sí démosle prioridad. Nadie puede dar de lo que no tiene. Para usted poder ayudar a otros, tiene que primero arreglar su casa. Es así de sencillo. Sí, concuerdo totalmente, sobre todo con la frase que acabas de utilizar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y bueno, esos serían los puntos que marcarían lo que yo pensaría que es una hoja de ruta sensata. Ojalá algún día eh, exista el ambiente y la disposición en Colombia, yo me sueño con eso, para que todos, en medio de las diferencias, convoquemos, ajenos, aparte de toda esta maquinaria política, a la verdadera intelectualidad colombiana para que trabajen en estos puntos, en este proceso. Yo he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida, en el trabajo, en el estudio o en esto que hago ahora, gente muy inteligente, muy talentosa, que tiene mucho que aportar para el país, pero no es conocida, no pertenece a un partido político, no lo ves en la alcaldía, en la gobernación, No en la tiene presidencia. apellidos. Ujú. Exactamente, hay mucho, mucho, mucho talento colombiano que podría estar aportando con eso, pero que bajo el actual sistema no tiene espacio. Ojalá llegue el momento en que tengamos el ambiente y la condición propicia para convocar a todos esos talentos y que nos ayuden en este proceso. Diego Cortázar, me encanta ese tema que hemos tratado hoy porque ha sido profundo, porque nosotros casi siempre estamos mirando lo que pasa alrededor, lo externo, y pocas veces nos detenemos a mirar en qué podemos de verdad nosotros cambiar eso que no nos está gustando, que está saboteando nuestro entorno, la parte profesional, lo personal y nuestro propio país. Así que la invitación es para que usted se haga esta pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted? Esta hoja de ruta muy interesante que nos ha propuesto hoy Dieguito Cortázar, director de Razón Vertical, para que usted reflexione, para que se quede con esta información que le hemos suministrado y para que nos cuente en qué camino va usted. ¿Usted ya lo había replanteado, ya lo estaba como encaminando o sencillamente hasta hoy está así como sacudiéndose, haciendo esta introspección? Esperamos que este tema de hoy esté sumando a su vida, de verdad que es lo que queremos, y que el próximo miércoles nos sigan sintonizando a partir de las 8 de la noche hora Colombia por esto que es Radio Global, emocionando tus sentidos. Recordemos, Dieguito, las redes sociales para que los sigan, por favor.
Bueno, nos encuentran en Twitter y Facebook como razón.vertical y la mayor parte de nuestro trabajo pues lo encuentran en nuestro canal de YouTube que lo encuentran como Razón Vertical, precisamente. Bueno, me encanta. Y sígase poniendo esos azules que le quedan muy bien, don Diego Cortázar, allá desde Cali, Colombia, que nos acompaña. Ay, donde se come tan rico y se pasa tan bueno. Estos días pasados como por mucha lluvia por allá, por esa región, ¿no? He Sí, visto sí, como está que ha lloviendo estado todos los lloviendo días. mucho. Está lloviendo como en todo el país. Esto parece como que abrieron la llave y no la quieren cerrar. Bueno, les voy a recomendar, como siempre es habitual para el cierre, un libro que me hace llegar Editorial Planeta, que me encanta. Estoy en el proceso de terminar de leerlo porque se necesita como el tiempo para analizar muchas cosas, pero se lo quiero recomendar a propósito de todos estos cambios que uno quiere empezar a generar, empezando por uno, para luego poder cambiar los otros escenarios. Si usted no empieza por usted, es muy difícil que empiece a haber cambios a su alrededor. Es de Martín Lisson y el libro se llama El Ministerio del Sentido Común. Es como acabar con todo aquello que no funciona en tu vida, en tu trabajo, en tu entorno. Por eso me encanta. Además, el nombre muy de moda, ¿no? Con tantos ministerios que están sacando al estilo George Orwell. El Ministerio del Sentido Común ya está en todas las librerías, lo puede conseguir también por internet, muy recomendado de este mes, de Editorial Planeta. Me encanta recomendar esos libros para que uno también como que empiece a reevaluar, porque no hay cosas que están funcionando en la vida de uno, ¿cierto? Entonces, hacer ese ejercicio se vale. A veces somos como perezositos y nos dedicamos solamente a hacer como mecánicas las cosas del día a día. Así que empiece a despertar conciencia y reflexiones sobre este tema que hoy estuvimos tratando de manera magistral, como siempre, con el señor Diego Cortázar. Besito, Dieguito, que la termine de pasar muy bien. Y ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Y ya lo saben, ustedes no son un árbol. Si hay algo que no les gusta, muévanse de ahí. Y también recuerden lo que les comenté hace un rato. Tal vez no es el día lunes el que no les gusta. Tal vez lo que no les gusta es dónde están o lo que están haciendo. Que pasen una noche muy feliz, un resto de noche muy feliz. Y recuerden compartir nuestros contenidos conscientes y seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook, también estamos en Twitter. Estamos con Rocío Adriana Oficial, Rocío Adriana TV. Y compartir nuestros contenidos de nuestro canal de YouTube, Rocío Adriana Oficial. Hasta el próximo.